Hola, bienvenidos a mi canal Flores de México. Como ya dije, debería llamarse Violetas de México. En esta ocasión quiero comentar acerca de mi experiencia al reproducir violetas africanas. Como ya les he mencionado, la mejor forma de reproducir violetas africanas es por medio de los hijuelos de la planta. Esta violeta africana es un hijo de una violeta. Les quiero comentar que yo he notado que ellas van creciendo por fases. Digamos que ellas cuando despegamos un hijo, lo que ellas hacen es adaptarse. Una vez que despegamos el hijo, y que yo recomiendo que los metan a proceso de botella los hijos, porque las hojas son más resistentes. Es decir, si ustedes cortan una hoja de una violeta africana, esa hoja es grande, es fuerte y puede sobrevivir si no está dentro de una botella o una bolsa de plástico como un tipo mini invernadero. En cambio, si ustedes arrancan un hijo, los hijos son más pequeños y más delicados y sí necesitan muchas veces un invernadero para poder generar raíces y sobrevivir. Este hijo de esta violeta africana va muy bien. No sé si tendré que dividirlo. No lo estoy pensando, estoy analizando si tengo que dividirla en dos partes. Muy probablemente si lo tenga que hacer, porque aquí hay un hijuelo pequeño. Pero bueno, eso ya lo veré más adelante. Cuando ustedes reproduzcan sus violetas africanas, dejen que los hijos crezcan lo más que sea posible, según mi experiencia. Aquí tengo otro hijo de violeta africana que también se está adaptando. Pero lo que les quiero comentar es que cuando ustedes sacan el hijo de la violeta africana, lo que tiene que hacer él, primero que nada, es adaptarse a la tierra y poder sacar raíces. Ese proceso tarda alrededor de un mes, a veces puede tardar hasta un mes y medio. Cuando ella ya se adaptó y sacó raíces, entonces ella lo que hace es adaptarse al clima, a la luminosidad y puede tardar otro mes. Ahí ya llevaríamos más o menos 2 meses. Pero a partir del tercer mes yo he visto que ellas crecen como locas, como en el caso de esta violeta, y algunas lo hacen antes. Por ejemplo, hay violetas que son más rápidas en adaptarse y otras que son más dedicadas y lentas. Pero lo que estoy diciendo o lo que trato de intentar comunicarles es que cuando yo saco el esqueje, él se adapta a la tierra y después de un tiempo va a crecer más. Y ese crecimiento se da de forma muy rápida. Yo me desesperaba porque veía que no crecían y no crecían, pero esto se debía a que la violeta se estaba adaptando, estaba sacando raíces y después de que ella se adapta crece como loca. Aquí me benefician mucho los cambios de tierra que hago constantemente para que ellas crezcan. Por ejemplo, esta ya está mucho más grande y la verdad es que fue un esqueje que se desarrolló rápido. Cuando los esquejes empiezan a desarrollar muchas hojas, crecen más rápido todavía. Y entonces el crecimiento es imparable. Probablemente dentro de poco estos esquejes los tenga ya que cambiar a una maceta más grande, porque veo que sus raíces crecen a una rapidez muy interesante. A diferencia de, por ejemplo, las hojas, que son más lentas en hacer raíces, los esquejes hacen raíces de forma muy rápida. Yo me ayudo con hormonas enraizantes para que mis esquejes crezcan más rápido todavía. Ahora les muestro otro esqueje. Este esqueje, por ejemplo, está en una maceta mucho más grande, pero es un esqueje que ha sido, según mi gusto, más delicado, con flores más pequeñas y más tardado. No todos los esquejes son iguales y no todas las violetas son iguales. A pesar de que estos esquejes los cambié en el mismo tiempo, este se ha tardado más en crecer. Y está bien, yo no tengo prisa por verlos desarrollarse. Pero todos los esquejes tienen diferencias muy palpables entre uno y otro. Es importante recordar que cada violeta va a crecer a su ritmo. Pero bueno, ahora quiero mostrarles este otro esqueje, que ha sido uno de los que tengo por aquí y que ya está muy bien desarrollado.
ha crecido rapidísimo y podemos notar la diferencia. Este que está aquí es mucho más pequeño y este va muy bien. Pero sin duda los esquejes me han sorprendido porque son la forma más rápida de reproducir violetas. Más o menos este esqueje tardó como 3 meses en estar así desde que yo lo saqué con una hoja muy pequeña. Pero ha sido un tiempo récord. Cuando ustedes tengan sus esquejes, no se desesperen, sean pacientes y con el tiempo verán que empiezan a tener éxito. No importa si el esqueje tarda tiempo. No se desesperen y sigan intentándolo. Denle la luz apropiada y aliméntenlos. Yo a estos esquejes ya les doy alimento líquido, ya les doy humus de lombriz, ya les doy cáscara de huevo y he visto que he tenido muy buenos resultados. Cada planta es diferente, pero sin duda si ustedes se esfuerzan van a tener éxito en su cultivo de violetas. Recuerden que los esquejes son tardados y que también son algo más delicados. Tengan cuidado de no pasarse con el sol o podrían quemarlos o desacelerar su crecimiento. Algo que también he notado es que ellos son muy sensibles a la luz y prefieren cierta sombra, por decirlo así. A diferencia de las violetas que soportan más una luz intensa, los esquejes no, son más delicados y necesitan cuidarse mucho del sol. Cuando ellos tienen un exceso de sol se ponen tristes y pueden incluso morir. No los dejo, me despido, pero volvemos con otro próximo video en el canal. Que tengan un muy bonito día y les mando un saludo. Nos vemos hasta la próxima.